Porque la ley nosotros no la tenemos que cumplir. Ya hubo uno que la cumplió por nosotros. Porque ahora en este pacto, hermano, todo apunta al corazón. Tu generosidad, tu amor, tu compromiso. En un ministerio se empiezan a probar la gente. ¿Quién sirve por amor? ¿Quién da por amor? Y lo hago yo. Yo estoy siendo probado por Dios. ¿Hasta cuándo te llega la gasolina del amor por la obra? ¿Hasta cuándo te llega la gasolina de la generosidad para la obra de Dios? ¿Hasta cuándo te llega a ti la gasolina para darle a Dios la prioridad y venir a escuchar la palabra que produce el amén? Estamos siendo probados. ¿Y dónde están todas esas pruebas? En el corazón. Y si todo apuntaba al corazón, Dios tenía para tu pacto un diseño especial. Ya no eran rituales, ya no eran los corderos por los levitas, no. Ya no eran todos esos rituales judíos, no. Ahora todo iba al corazón. Y la única manera de tratar con el corazón del gentil que iba a creer en el Señor era por medio de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo pudiera traspasar tus tuétanos, tus coyunturas, y que el Espíritu Santo pudiera discernir las intenciones y los pensamientos tuyos y míos. Si el diseño de Dios apuntaba al corazón, el diseño era perfecto. Iba a venir el Espíritu Santo, y por medio de la palabra, nadie de nosotros se puede esconder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Nadie se puede esconder. Todos somos traspasados. Aquí nadie llega y que yo soy perfecto. No, yo aquí soy perfecto. Préndanme vela. No, que el único perfecto se llama Jesucristo, el que colgó en la cruz del Calvario. El único. Todos venimos aquí necesitando de Dios, buscando: Señor, ayúdame. Necesito fuerza, necesito fe, necesito crecer, necesito palabra, necesito avanzar. Y la palabra de Dios te va a desnudar, y la palabra de Dios te va a entregar lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Ya estoy empezando a escuchar amén con fe. Aleluya. Estoy empezando a sentir algo. Santo. Ezequiel 36:26. Como el Dios hombre, el Cordero de Dios, a sus pies entrarían a la santa ciudad. Ahora como el Dios hombre. Nosotros venimos enseñando, predicando acerca del don de lenguas y todas las líneas, las corrientes, por decir los derivados que han surgido. Hemos procurado aprovechar todas las coyunturas posibles, porque mientras más claridad para usted en relación a este poderoso don del Señor, va a ser mejor para usted. Porque lejos está de nosotros, como ya lo he dicho, por ser una congregación fundamentalista de sana doctrina, lejos está de nosotros negar la vigencia de los dones del Señor, incluyendo el don de lenguas, porque sí hay. Lo que también hay paralelo al don de lenguas es mucha distorsión. Ya hemos hablado de eso: lenguas aprendidas, lenguas imitadas y temas que de verdad ya no se habla de eso, porque se han establecido dogmas en la iglesia a manera de que son temas cerrados, temas que nadie puede tocar. Ya eso se estableció así y así se ha quedado. Nosotros hemos procurado, a manera de fundamento, que la congregación de los santos y los que nos acompañan reciban estos fundamentos, ¿verdad? A la luz de la palabra. Aquí no hay nada inventando, que yo pienso, que yo opino. El opinómetro se me dañó hace mucho tiempo. Yo no tengo opinómetro vigente. Yo digo lo que está escrito. No tengo opinión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que así hemos venido edificando esta congregación que nos ha permitido el Señor traerle el alimento, y así lo vamos a hacer. Hoy tenemos la oportunidad de aprovechar una especie de empuje, un empujón. Es como si estuviéramos en un trampolín. Por causa de lo que venimos enseñando en relación al don de lengua, los dones, profecía, etcétera, el Espíritu Santo pone en mi corazón aprovechar la coyuntura para traer un mensaje, enseñanza, que tiene por título el poder del amén. ¿Por qué? Porque en las últimas enseñanzas en relación a este tan precioso tema, pudimos ver la gran prioridad que tiene el apóstol Pablo
para que no se tomen en poco ninguna palabra que se predica y se enseña en la iglesia. El apóstol Pablo, nosotros pudimos ver que teniendo en cuenta la gran necesidad que él tenía de que quedara eso muy claro, recuerdan que el apóstol Pablo nos presenta una alegoría donde hablamos de la cítara, la flauta, ¿y cuál era el otro instrumento? 3 instrumentos, ¿alguien se acuerda? Los salvo Grace. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. La trompeta, la cítara y la flauta. Pablo usa esa alegoría para darle la gran enseñanza a todas las iglesias de la importancia de la comprensión de lo que se hace en el púlpito, es decir, la predicación de la palabra del Señor. Toda una alegoría en cuanto a la flauta y la cítara. Recuerden que estamos en primera carta de los Corintios, capítulo 14. Hoy nuevamente para esta enseñanza, ubíquese por allí. Ubíquese por allí. Gloria a Dios. Nosotros pudimos ver que el apóstol Pablo le da prioridad a la comprensión absoluta de las palabras. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, cerrando el tema, le preocupa que el que escucha la palabra del Señor pueda decir el amén. Y en base a eso, la enseñanza de hoy se llama el poder del amén. Para dar un recorder y solamente les voy a leer 1 Corintios 14:14. Pablo dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Dijimos que qué pues es cuando Pablo está dispuesto a empezar a dar la resolución de qué vamos a hacer en relación a este asunto. ¿Qué haremos? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Verso 16, el importante para el punto de partida. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ese fue uno de los puntos coyunturales en la resolución de Pablo. Las resoluciones del apóstol Pablo apuntaban a darle prioridad al simple oyente. ¿Quién es el simple oyente? Pablo también aquí en este mismo capítulo le llama el indocto y el inconverso. El indocto es el que no conoce las escrituras, pero que las quiere conocer, por eso llegó a visitarnos. Y el inconverso es aquel que está viniendo a la iglesia, pero todavía no le ha entregado su corazón al Señor. No ha dicho al Señor: entre mi vida, entre mi casa, te reconozco como suficiente Salvador, me arrepiento. El inconverso es aquel que necesita venir a Cristo, como un día usted lo hizo conmigo, ¿verdad que sí? Yo también lo hice igual que usted. Esta persona tiene prioridad en la enseñanza de Pablo, no la mía necesariamente. Para Pablo es muy importante esto, y que toda visita tenga la capacidad de dar el amén a la acción de gracias y que comprenda claramente el mensaje que se predique desde el púlpito. Por esa razón hay una gran necesidad de que hoy enseñemos el poder del amén. Prepárense, por favor. El primer versículo que vamos a tocar o que vamos a leer en esta oportunidad, en esta enseñanza, es Marcos 16, 15, 16. Jesús dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice a todo hijo, dice a toda criatura, porque todos son criaturas de Dios antes de dar el paso de venir a Dios y entonces llamarse hijos de Dios. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios no condena a nadie. Aquel que no cree
es condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios, según Juan 3:17 y 18. Escucha, hermanos, muy importante, vamos a comenzar acá. El poder del amén. ¿Por qué hay que enseñar el poder del amén? Muchas veces el amén pareciera que fuese una especie de requisito del culto. Es una palabra que dicen los cristianos. A veces decimos amén hasta para cosas que no ameritan el amén, pero son cosas que se nos pegan y no podemos evitarlo a veces. Amén. Y estamos hablando de otra cosa en la calle. Amén, se nos sale. Pero eso está bien. Jesús fue tanto lo que influyó, lo que inspiró para los apóstoles, que al apóstol Pedro lo reconocieron porque le dijeron: hablas como uno de ellos. Cuando a usted se le sale un amén, no se avergüence, usted está hablando como Jesús. Usted está hablando como un hijo de Dios. El amén es importante, no es un requisito cristiano, pero es importante que usted se le revele la importancia, el valor, el poder del amén. Porque a veces incluso hay que arrancarles un amén a algo que amerita un poderoso amén. El amén, amado hermano, escúchelo bien, el amén no es el premio para el predicador. El amén no es el premio para cuando el predicador dice algo que me gustó, poderoso, siento algo. El amén es un acto de fe. El amén es una manifestación de que usted recibe una revelación. Nunca considere un amén como una palabra que usted está diciendo para hacer sentir bien al predicador. No importa quién sea. El amén debe ser algo que usted trate, hermano, de administrar. ¿Qué quiero decir eso? No se le dice amén a todo lo que alguien diga por ahí. Usted necesita filtrar la palabra que se le predica o que está escuchando, ya sea en YouTube, TikTok, lo que sea. No le diga amén a todo, hermano. El amén es muy importante y por eso esta enseñanza. Pero el amén que Pablo está insistiendo en que es la prioridad. El simple oyente, ¿cómo dirá el amén? El indocto, el inconverso, ¿cómo dirá el amén? Necesitamos que haya orden en la iglesia. Necesita Pablo diciendo que todo se entienda claramente, que entendamos lo que se está predicando. Por eso se habla de la cítara, de la flauta y la trompeta. Así también vosotros, dice el apóstol Pablo. La predicación de la palabra es la única que puede producir el amén en ti. Jesús, cuando envía la gran comisión, no envía a la gente a orar, los envía a predicar. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el amén viene por la fe a una palabra que se te predica y se te enseña. Es decir, no puedes tener fe si en tu corazón no se ha comprendido y no has recibido la revelación de una palabra que se te predica y se te enseña. Oramos por fe. Señor, danos fe. Necesito fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que cree en Dios necesita fe para creer que Él es, dice la palabra de Dios. Usted necesita fe para creer en el milagro que usted le pide a Dios, ¿o no? Dígale amén a eso. Necesita fe para saber que Dios traerá la provisión que tú y tu casa, tu negocio, tu familia necesitan. Usted necesita fe. Y usted no puede tener fe sin oír la palabra de Dios. Y la fe solamente
va a producirse por el Espíritu si la palabra que se te predica y se te enseña la comprendes, se te revela, se te ilumina, y producto de la predicación, la revelación y la iluminación, cuando se te revela, usted no está complaciendo al predicador, usted está diciendo un amén que está abriendo una puerta en el mundo espiritual de fe. Y esa fe no es suya, es la fe del Espíritu. Es la fe que produce milagros. Es la fe que abre en el mundo espiritual puertas de bendición. Dígale amén a eso. Jesús no mandó a los apóstoles: vayan por todo el mundo y oren a granel. Agarren a la gente y oren por ellos. Sorpréndanlos. Agárrenlos en la calle y agárrenlos y ven acá. Le hace usted la llave Nelson y ven acá. No. La orden es, por tanto, id y predicad el evangelio. Primero es la palabra. Primero es la palabra. Después el amén. Y después del amén está lista la persona para recibir a Cristo, y está listo usted, si es cristiano, para recibir el milagro por fe. ¿Me hago entender? Jesús no mandó a orar. La oración es producto de un hombre y una mujer que vino a Cristo, comprende la palabra, comprende la necesidad de la conexión por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la comunión entre los hermanos, por medio de hacer la obra para Dios. Cuando ya usted es un cristiano, usted, la oración es algo natural en usted. ¿Sabe cómo se llama eso? Vida devocional. La vida devocional es todo lo que usted hace como cristiano, incluyendo la oración. Pero la fe viene por la palabra de Dios. El milagro viene por la palabra de Dios. Pero el milagro, la sanidad, dones, peticiones, no podrán llegar si la palabra que usted está escuchando no se te revela, no se te ilumina, y que no hay un amén con revelación. Escucha, hermano, los amenes no son automáticos. Deben ser amenes con revelación. Es decir, esta palabra me impactó, me tocó. Amén. Diga el amén con fuerza cuando usted siente que esa palabra traspasa su corazón. Hágalo con fe para el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos manda a predicar el evangelio, sabiendo que la importancia de la predicación es la razón por la cual el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios: mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, hablando de predicar, proclamar y enseñar. Porque usted tiene que comprender el poder del amén. El amén confirma al Espíritu, por el Espíritu, que usted se le reveló y se le iluminó la palabra que escucha. 2. El amén es la llave del alma para el Espíritu. 3. El amén es una expresión de fe y de creer en la palabra de Dios. El amén significa así sea, así es. En el original hebreo era una afirmación muy fuerte, no solamente para nosotros en los efectos del Nuevo Testamento. Para los que anotan, pueden anotar algunos textos que le van a confirmar que en el Antiguo Testamento incluso habían expresiones de amén para cosas muy fuertes. Según Números 5:22, según Nehemías 5:13, Nehemías 8:6, usted lo puede encontrar. Un amén es un estoy de acuerdo. El amén es solemne, es formal, es serio. El amén es un afirmo lo que acaba de decir.
Y eso usted lo va a hacer cuando el Espíritu Santo le confirma que lo que usted recibió es una palabra del cielo, es para usted. El amén es: esto es verdad. De manera más simple, amén significa un sí para Dios. Es un así es para Dios. Pero el amén no podrá surgir de otra manera. No hay atajos. Se trata de la predicación. Por eso la importancia de la predicación, de la enseñanza, de la formación. ¿Cuántos creen que Dios en este tiempo no está jugando con su tiempo, sino que lo está preparando para que usted salga a hacer la obra del Señor? Y salir a hacer la obra del Señor, hermanos, no es que Dios te va a dar las naciones, no. No es que Dios te va a poner a predicar porque vas a ser pastor o evangelista o maestro, no. Es que usted va a estar listo para toda persona que necesita que tú le lleves el evangelio de salvación. Tú estarás listo para darle la palabra de manera tal que él diga amén. Crea, reciba a Dios, reciba el Espíritu, su nombre se ha inscrito en el libro de la vida. La importancia de la enseñanza de Pablo es los indoctos, inconversos, el simple oyente. A veces estamos muy cómodos entre nosotros, pero necesitamos que venga la gente a recibir la palabra. Pero a veces hay que ir a buscarlo, y nosotros nos vamos a mover en la búsqueda de los que han de ser salvos y vengan a discipularse y a formarse en este lugar. ¿Verdad que sí lo vamos a hacer? Amén. Se trata de la predicación, hermanos. Escuche. No lo busque, escúcheme nada más. Usted lo va a poder apuntar después. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta nación y la condenarán, porque por la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí uno mayor que Jonás. ¿Por qué se arrepintió la gente de Nínive? Por la predicación. Lucas 11:32. Marcos 6:12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué hacían? Predicaban. ¿Por qué se arrepentían los hombres? Porque les predicaban el evangelio. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según el evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Quién puede confirmar a los que han de ser salvos? El evangelio de Cristo, la predicación, según Romanos 16:25. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo aquí estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Textos que te marcan la importancia de la predicación. La predicación no es cualquier cosa, hermanos. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Sabe por qué lo conoció? Agradó a Dios salvar al mundo, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es la que salva al mundo, hermanos. La predicación es la que lleva el espíritu. La predicación es la que traspasa los corazones. Es la predicación de la palabra. Cada día hay menos personas interesadas. Escuche bien. Cada día hay menos personas interesadas en querer predicar. Dura lo que estoy diciendo. La gente dice: eso no es para mí, eso no es conmigo, eso tiene su gente. Eso tiene su gente para ciertos llamamientos. Pero por tanto, ir y hacer discípulos de Mateo 28:19 es para todo aquel que cree. Nunca diga que la predicación no es para usted. ¿Sabe por qué? Es la tarea número 1 del creyente cuando viene a Cristo.
Hace unos pocos minutos atrás, antes de comenzar el culto, mi hija estaba conversando con una amiga. Estaba predicando. Ahí al estilo de las chicas, ¿no? Usted sabe, al estilo chicas. Si tú sabes que la palabra del Señor, al estilo chicas. Pero le estaba predicando. Yo no sé quién era, pero esa muchacha estaba recibiendo exhortación, consolación. Ella le estaba diciendo que en Cristo está la solución, en Cristo está la vida, en Cristo está la fe. Hay que agarrarse del Señor. Y ella estaba predicando el evangelio. Todos estamos llamados a predicar. La predicación de la palabra es la prioridad del apóstol Pablo para la iglesia. Mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Sin desmeritar el don, sino que el don se administra. Usted sabe cómo Pablo hace énfasis en donde él habla en lengua. Pero en la iglesia, creo que se va a volver una especie de frase casi aquí. Pero en la iglesia, esto se le ha quedado y se le debe quedar en su espíritu en toda esta enseñanza. Pero en la iglesia, prefiero aquí al menos 5 palabras en el entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida, porque Pablo dice: yo quiero edificar a la iglesia. La predicación es el contexto de la profecía en 1 Corintios 14. No está hablando de darle el futuro a nadie. En 1 Corintios 14 Pablo no está hablando de profetizo sobre ti. No, yo profetizo sobre ti. No, yo primero, yo profetizo sobre ti. No, yo segundo, yo profetizo sobre ti. No, Pablo está diciendo profetizar es en el contexto de enseñar, proclamar y predicar. La predicación es lo más importante. Mira tú, dice Dios, pues ya que la sabiduría de Dios, ya dice la palabra 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar al mundo, a los creyentes, por la locura de la predicación. 1 Corintios 2:4-5. Y ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. La predicación de la palabra de Dios. Cuando Jesús nos manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, yo quiero que hoy usted diga: esa orden también es para mí. Cierra sus ojos y diga: esa orden también es para mí. Cuando usted viene a Cristo y lo reconoce como su Salvador, usted sabe que no solamente es su Salvador, usted también dice que Él es su único y suficiente Señor y Salvador. Señor es aquel que toma la rienda, aquel que manda, aquel que establece, y el que nos envía es el Señor. La predicación también es para ti. Diga: la predicación es para mí. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay atajos. La fe no viene por otro lado. El bálsamo llega por la alabanza. Dios alivia tus cargas por medio de la alabanza. La alabanza tiene su momento, la alabanza tiene su lugar. Sentimos que estamos en el trono de la gracia. Señor, me quitaste todas mis cargas. Te alabo, Señor, y usted adora a Dios. Y la alabanza, y usted se conecta con el cielo. Pero la Biblia no me dice que la fe viene por la alabanza. Tengo noticia para ti. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escucha, 2 cosas vienen por medio de la predicación. Por eso la importancia de la predicación, porque la predicación es la que va a producir en ti el amén. Pero tiene que ser un amén con revelación. Pablo dice: ¿cómo dirá el amén el simple oyente? El amén es importante. La fe viene por oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Según Gálatas 3:2, el Espíritu Santo viene también por medio de la fe. Pablo dice:
Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Escucha, hermano, usted está entendiendo que usted tiene que oír por fe, con fe. Usted no puede oír la palabra de Dios si no le añade fe. Cuando usted oye la palabra y hay fe y está el amén con revelación, es cuando las personas están listas para entregarle su corazón a Jesucristo. Es cuando las personas están listas para reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y es cuando las personas están listas para entonces recibir el Espíritu Santo de la promesa. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? No. O por el oír con fe. Solamente cuando escuchas con fe y se te revela el amén a ti, y en el mundo espiritual se abre esa puerta, usted puede recibir el Espíritu Santo, el que hoy portas. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es noche de salvación. Hoy puedes entregarle tu vida al Señor. Hoy puedes decir: Señor, entra a mi vida, entra a mi casa. Yo te quiero reconocer como mi único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo es el que te convencerá de pecado. ¿Cómo tú puedes ser convencido de pecado? ¿Cómo puedes ser convencido de pecado si la palabra que se te esté predicando y anunciando no se le está poniendo la atención, no se te revela, no se te ilumina, y es imposible que de ti salga un amén que va a producir el convencimiento de pecado? En la enseñanza anterior dijimos que la persona que es convencida por el Espíritu no lo hace en el momento del llamado. No. El llamado es la parte final donde el Espíritu Santo te hace inclinar y decir: Cristo, te recibo. Pero es por la palabra de Dios que se te está predicando, y es cuando dijiste amén a la palabra, es cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. Y en el momento del llamado o de la oración, no es en ese momento que el Espíritu Santo no. Cuando tú venías escuchando con atención, se te revela la palabra y tú calladamente o con voz en cuello dijiste amén. Te tiene que aprender a reconocer el poder del amén. Para que tengas el poder del amén en revelación, usted debe entender esta noche que se te revele la importancia de la predicación. Hermano, una de las manifestaciones de amor más grandes que usted puede tener por alguien es llevarle la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted dice que usted ama a alguien, háblele de Cristo. Predique el Evangelio. Lleve las buenas nuevas de salvación. Lo hizo en mi vida, lo hizo en mi casa. Fácil no es, pero en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Soy un vaso de barro, Señor, porque esta leve tribulación momentánea va a producir en mí un excelente peso de gloria, poniendo las cosas no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, dice la palabra de Dios. Predique su vida, predique su vida, predique su testimonio. Predique: yo estoy en ese proceso, yo vengo luchando, yo vengo tratando de someter mi carne, de someter mis pensamientos, de someter mi alma, de someter mis deseos.
Pero aquí vengo y he visto la mano de Dios en mi vida. Las cosas que yo he cambiado, que he dejado por el Señor, nunca las hubiese hecho por mi propia cuenta. ¿Y cómo lo lograste? ¿Te pusieron una pistola en la cabeza? Nadie te pone una pistola en la cabeza. Lo que te pone el Señor en tu corazón son sus leyes, sus mandamientos. Él pone su amor y pone el Espíritu Santo. Necesitamos predicar. Necesitamos, debemos anhelar sacarle un amén de fe a la gente. Ore por eso, Señor. Cuando yo predico, cuando yo hablo de ti, Señor, que tu Espíritu Santo pueda arrancarle un amén a esa persona. Cuando esa persona está escuchando tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Cualquier texto que te traiga el Espíritu Santo, aunque no se lo mencione, la Biblia dice, hermano, ¡pau! Cuando esa persona te diga amén a cualquier cosa que tú le estés diciendo, son los primeros síntomas, señales de que esa persona está recibiendo la palabra por el Espíritu. Se le está revelando. Y ese amén es un amén con revelación, porque lo estás predicando con tu testimonio, con tu vida, con lo que Dios está haciendo en tu vida, con lo que Dios ha quitado de tu vida, con lo que Dios ha traído a tu vida, con lo que Dios promete para ti, y usted predica la palabra de Dios. Usted necesita hoy decir, Señor, yo quiero ser una persona que aún con mis palabras sencillas, yo quiero llevar tu palabra, quiero predicar a la gente, a mis amigos, a mi familia. Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a que lo que salga de mí produzca en ellos un amén con revelación. Un amén con revelación. ¿Cuántos quieren que el Señor les dé provisión de un amén con revelación? Aleluya. La palabra de Dios y la predicación es la que trae el amén. La palabra y la predicación es la que confirma al creyente. La palabra y la predicación que produce el amén es la que te garantiza que el Espíritu Santo te va a vivificar en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, escuche, la palabra de Dios es la que convence del pecado. Romanos capítulo 10 verso 8. La palabra de Dios dice, por eso es la importancia del amén. Más que dice Romanos 10:8 de Romanos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué palabra predicamos? La palabra de fe. Que si confesares con tu boca, escucha hermano, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si no hay predicación que producirá el amén del no creyente, el amén de la visita, el amén del inconverso, el amén. Si no hay una palabra, ¿cómo podrá ser convencido de pecado la persona para que esa persona crea en su corazón primero y después lo confiese con su boca? Muchos de ustedes saben que nunca ha sido una especie de requisito de mi persona que alguien levante mano y pase al frente, ¿verdad que no? Pero usted está aquí. ¿Cuántos años tiene de estar ya siguiendo a Cristo? ¿Sabe por qué? Porque usted creyó en su corazón.
Usted creyó en su corazón. Aquí no hubo nadie haciendo una especie de ritual para ver cuántas almas me estoy llevando por día. Y es como si fuera una especie de alcancía. Ajo, 2 almas, chili. Hoy otra más, chili, en la alcancía. No. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Son las almas de Él, no son mías. ¿Quién hace la obra? Yo no, el Espíritu Santo. Usted creyó en su corazón. Y yo a veces nada más le invito a incline su cabeza ahí. Señor, ¿cuántos lo hicieron así con mi persona? Levante la mano. ¿Cuántos lo hicieron así? Varios aquí lo hicieron así, sencillito. Porque si yo sé que te estoy predicando a Jesucristo y el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón y hay toque del Espíritu, hay quebranto del Espíritu, ¿por qué yo tengo que dudar de la obra que ya la predicación está haciendo en tu corazón? Por la obra del Espíritu que ha producido en ti un amén con revelación, y tú allí sentado reconociste a Cristo porque creíste primero en tu corazón, y después cuando se te dice repite esta oración conmigo, usted la repite con fe y cumple lo que está establecido en la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso la importancia de la predicación para Pablo, porque mayor es el que profetiza. ¿Cómo dirá el amén la visita? ¿Cómo dirá el amén el indocto? ¿Cómo dirá el amén el inconverso? ¿Cómo dirá el amén el simple oyente? La persona que vino porque te aprecia y vino nada más. El simple oyente, ¿cómo dirá el amén? Si yo estoy hablando en lengua de punta a punta o hablo más lengua de lo que predico, ¿cómo dirá el amén? Si yo lo que te estoy es confundiendo entre lengua y predicación. ¿Qué es esto? Como un adorno para predicar. La lengua no es un adorno para predicar predicadores del mundo entero. No es un adorno. Usted tiene que predicar para que la gente confiese con su boca que Jesucristo y que crea en su corazón. No podrá haber un amén con revelación. No podrá nadie recibir a Cristo y creyendo en su corazón y confesarlo si no hay el amén, si no hay la revelación, si no hay la predicación. Por eso la importancia de predicar. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído, escuche, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, oído y creído, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escucha, hermano, el poder del amén. Habiendo oído, dice Pablo, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. ¿Cómo alguien indocto, inconverso va a entender? ¿Cómo va a oír? ¿Cómo va a oír si no le doy prioridad a la predicación? ¿Cómo se le va a revelar si no le doy prioridad a la predicación? ¿Cómo le doy? Por aquí los cultos de oración hay predicación de la palabra. Culto de oración, pero aquí no oran desde que arrancan, no. Aquí hay palabra de Dios. Después oramos por la fe que produce la palabra de Dios que se predicó. Tiene que haber palabra. Primero la palabra, segundo la palabra, tercero la palabra. Nadie podrá oír, dice, ¿cómo irán si nadie les predica? La palabra de Dios dice, ¿cómo irán si nadie les predica? Habiendo oído la palabra, hermano. Pablo está preocupado por el simple oyente. Pablo está preocupado para que la palabra se escuche, se entienda claramente. Por esa razón Pablo te enseñó con una alegoría de la flauta
de la cítara, de la trompeta. Pablo dice, así también vosotros. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Necesito que en la iglesia se le dé prioridad a la predicación, porque necesito que la gente oiga y crea, que confiese que Jesucristo es el Señor, que diga amén el simple oyente, porque así es la única manera que sus nombres estarán inscritos en el libro de la vida. Pablo no está en contra del don de lengua. Lo que Pablo está diciendo, cuando la iglesia se reúne en un solo lugar y hablan todos en lengua, ¿no dirán que estáis todos vosotros locos? En el culto, en la reunión, la prioridad es la predicación. Solo la predicación de la palabra hará que el hombre inconverso, el indocto, el simple oyente escuche la palabra y reciba a Jesucristo. Hermanos, si el proyecto de Dios, escuchen, si el proyecto de Dios para el nuevo pacto apuntaba al corazón, ¿cuántos saben que en el nuevo pacto todo es el corazón? Si la ley sería puesta en tu corazón, porque tú, no siendo judío, dice Pablo en Romanos, puedes juzgar al judío. Aún el judío que trata de cumplir la ley es juzgado por ti, dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2. Porque la ley nosotros no la tenemos que cumplir. Ya hubo uno que la cumplió por nosotros. Porque ahora en este pacto, hermano, todo apunta al corazón. Tu generosidad, tu amor, tu compromiso. En un ministerio se empiezan a probar la gente. ¿Quién sirve por amor? ¿Quién da por amor? Y lo hago yo. Yo estoy siendo probado por Dios. ¿Hasta cuándo te llega la gasolina del amor por la obra? ¿Hasta cuándo te llega la gasolina de la generosidad para la obra de Dios? ¿Hasta cuándo te llega a ti la gasolina para darle a Dios la prioridad y venir a escuchar la palabra que produce el amén? Estamos siendo probados. ¿Y dónde están todas esas pruebas? En el corazón. Y si todo apuntaba al corazón, Dios tenía para tu pacto un diseño especial. Ya no eran rituales, ya no eran los corderos por los levitas, no. Ya no eran todos esos rituales judíos, no. Ahora todo iba al corazón. Y la única manera de tratar con el corazón del gentil que iba a creer en el Señor era por medio de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo pudiera traspasar tus tuétanos, tus coyunturas, y que el Espíritu Santo pudiera discernir las intenciones y los pensamientos tuyos y míos. Si el diseño de Dios apuntaba al corazón, el diseño era perfecto. Iba a venir el Espíritu Santo, y por medio de la palabra nadie de nosotros se puede esconder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Nadie se puede esconder. Todos somos traspasados. Aquí nadie llega y dice que yo soy perfecto. No, yo aquí soy perfecto. Préndanme vela. No, que el único perfecto se llama Jesucristo, el que colgó en la cruz del Calvario, el único. Todos venimos aquí necesitando de Dios, buscando: Señor, ayúdame. Necesito fuerza, necesito fe, necesito crecer, necesito palabra, necesito avanzar. Y la palabra de Dios te va a desnudar, y la palabra de Dios te va a entregar lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Ya estoy empezando a escuchar amén con fe. Aleluya. Estoy empezando a sentir algo. Santo. Ezequiel 36:26. La palabra dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, no era afuera, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra todas las cosas. Usted se debe sentir bienaventurado. Dios prometía poner el Espíritu dentro de ti. El Espíritu Santo es el único que por medio de la palabra va a traspasarte, va a abrir las coyunturas,
va a abrir los tuétanos, va a abrir todo lo necesario. Escucha, hermano. Hebreos 4:12. ¿Sabe? Te voy a mostrar por la palabra cómo el Espíritu Santo, por medio de la palabra, es el único que va a producir en ti el amén con revelación. La predicación es importante. Diga el amén. Diga: yo quiero predicar. Diga: yo quiero anunciar. Yo quiero proclamar a todo aquel que yo pueda, Señor, según mi gracia, según mi capacidad, porque el Espíritu Santo, por medio de la palabra, les hará decir amén. Hebreos 4:12. ¿Lo tiene? Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, nada se le escapa, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira lo que dice allí: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! La palabra de Dios, por el Espíritu, traía el diseño divino. El gentil no tiene ley porque creyó en quien cumplió la ley. Pero el gentil, quien todo lo debe hacer por medio de ser un corazón probado, nada va a quedar escondido. Que los gentiles van a estar fácil. Ellos no tienen que cumplir ley. Sí, que chévere. Ellos no tienen que hacer nada. ¿Sabes? Tenemos una dura prueba ahora. Todo está siendo probado aquí. Había un diseño divino que por medio del Espíritu y por medio de la palabra, tu corazón quede desnudo, descubierto ante nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de la predicación de la palabra, producir en ti ese amén con revelación. Cuando usted diga amén, usted no está diciendo cualquier palabra. Escuche. Cuando usted dice amén y comprende el poder y la revelación del amén, es porque ya la palabra de Dios, como espada, ya traspasó. Como espada viva y eficaz, traspasó tu corazón. Esas cosas que tú pensabas que nadie sabía, y nadie las sabe, pero el Espíritu sí lo sabe, y quedan desnudas a Él. El Espíritu, por medio de la palabra que se te predica, te va a revelar a ti las cosas que necesitas cambiar, las cosas que necesitas mejorar, en qué debes menguar como hijo, como madre, como esposo, como esposa, como hermano, como empleado de un trabajo si eres cristiano. El Espíritu Santo, la palabra, la predicación de la palabra va a hacer que tú digas: esa palabra es conmigo. ¿Por qué? Dios me está hablando. Lo que ocurre es que la palabra de Dios está buscando en ti un amén con revelación. Cuando esa palabra llega, esa palabra te desnuda, esa palabra empieza a revelarte lo oculto y lo escondido en tu corazón, porque esa palabra, como espada de doble filo, está penetrando y parte el alma, dice la Escritura, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? De la palabra de Dios. El contexto indica en Mateo 4 que está hablando de la palabra de Dios. Entonces, cuando ves esto y dices: ahora entiendo por qué Pablo tiene prioridad por el amén. Ahora entiendo por qué el amén tiene tanto peso de gloria. Entonces,
Cuando tú vuelves a primera carta a los Corintios 14:24, Pablo dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, ¿de qué está hablando Pablo aquí? De la predicación, no de profetizo sobre ti. Mire lo que dice Pablo, hablando de la predicación. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, mire lo que pasa ahora. Por todos es convencido, hablando de la predicación, es la que te convence a ti. Por el espíritu de pecado, lo que tiene que ajustar. Por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Cuántos han sentido a veces que la palabra dice: pero wow, esto es como muy fuerte, me está juzgando? ¿Quién le dijo eso? Mire, hay gente que cuando ve el predicador predicando, ay, eso es conmigo. Yo sabía. Está la gente que espérate que le pase algo. A él le va a tocar. No, es que el Espíritu Santo te está desnudando y dice la palabra de Dios que también te juzga. No soy yo. Dice, por todos es juzgado. Por eso te sientes como acusado. Me está como señalando a mí. No, es la palabra. Por todos es juzgado. Dice Pablo, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Escucha, usted se da cuenta, por favor. Escuche, Hebreos 4, 12, 13, en línea perfecta con 1 Corintios 14, 24, 25. Están, mire hermano, es que pareciera que yo estoy leyendo debajo de Hebreos. No, yo estoy leyendo ahora 1 Corintios. Pero Hebreos te está diciendo que la palabra es espada de doble filo, que penetra, que traspasa, que quebranta los tuétanos, las intenciones. Y Pablo acá te está diciendo que los que predican, predicadores, maestros, en 1 Corintios 14, cuando se habla de profecía, se habla de predicar, de proclamar, de enseñar, no de profetizo sobre ti. Por eso está en línea perfecta con Hebreos 4:12. Por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Qué se hace manifiesto? Lo oculto de su corazón. Porque si ahora Dios puso todo en tu corazón, no creas que eso se va a quedar escondido. Lo oculto que está en tu corazón y en mi corazón va a quedar expuesto ante Dios. No te preocupes que no es ante el predicador. No, tranquilo, no le estés metiendo zancadillita, que él solamente está predicando. Tranquilo. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios. ¿Cuántos por medio de la palabra son quebrantados? Algunos que tienen la oportunidad se postran y dicen: Señor, gloria a tu nombre, has hablado a mi corazón. O usted allí sentadito, usted está quebrantado, el Señor me ha hablado. Yo necesitaba esa palabra, Señor. Tú me has desnudado, esto era lo que necesitaba oír. Es que está escrito: lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando Dios está verdaderamente en una iglesia, no es cuando todos hablan en lengua, no. Esta es la antítesis. Pablo dice: si hablan todos en lengua, no van a decir que todo el mundo está loco. Pero si todos predican y son convencidos y quedan descubiertos todo lo que está en su corazón, y la palabra te traspasa y produce en ti un amén con revelación, recibes la fe que necesitas, recibes lo que Dios te tenía para ti, recibes la dotación, recibes lo que tú viniste a buscar. Y no te lo va a dar el predicador, te lo va a dar el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y eso produce en ti un fuerte amén. Porque se te reveló, la palabra te desnudó. ¿Qué pasó aquí? Santo. Pablo dice, estamos dando la vuelta y el aterrizaje en 1 Corintios 14 para cerrar el tema. Pablo dice en 1 Corintios 14, 31:
Hablando de predicar, nunca se le olvide. Muchos maestros y gente que quieren decir que aquí es de profetizo sobre ti, no. Porque podéis predicar todos, uno por uno, para que todos aprendan. Si aquí se está hablando de profetizo sobre ti, ¿por qué Pablo conjugaría profetizar con aprender? No tiene sentido, ¿verdad que lo enseñamos anteriormente? ¿Lo recuerda? No tendría sentido. Para que todos aprendan y todos sean exhortados, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El poder del amén, la revelación del amén. Debes comprender hoy, por el Espíritu, que de aquí en adelante tu amén tendrá una dotación nueva de fe. Usted va a decir amén con fe a la palabra de Dios. Usted va a comprender que ese amén está abriendo las puertas para que el Espíritu Santo te entregue la dotación que necesitas por medio de la palabra que estás recibiendo de parte de Dios. La palabra produce milagros. La palabra produce sanidad, prodigios, produce transformaciones en una persona. No que esta persona más dura que un coco, no lo cambia nadie. Dios lo puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? No, que esta palabra no puede, es que mi esposo no puede dejar el traguito. El Señor lo puede transformar por medio de su Espíritu y la palabra. No tengo cómo pagar las cuentas de la casa. Me van a cortar el cable, la luz, el teléfono y todo. Me van a llevar el carro. El Señor, por medio de una palabra, puede abrir una puerta especial donde tú no vas a saber de dónde y cómo ocurrió, pero Dios va a traer la provisión que tú necesitas para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Él lo va a hacer, pero necesita que tú le creas y digas amén con revelación. Si usted no dice el amén con revelación, no es lo mismo. Hoy usted dice amén. Usted le crea la palabra a ese hijo rebelde, como los que nos tocan a veces a nosotros mismos. Ah, que no tiene arreglo. Mira, así mismo decían de mí mismo. Y el Señor me tiene aquí predicando su palabra en un lugar, sembrando la semilla de salvación. Y así lo hizo contigo, lo va a hacer con mis hijos, lo va a hacer con tus hijos, con tu hermano, con todo aquel rebelde para el mundo. Pero nada es imposible para Dios. Dígale amén con fe. Amén. Nada es imposible. Los médicos han dicho que no hay solución. ¿Así? Pero si Dios te da una palabra de sanidad y tú la recibes con revelación y tú dices, me lo dijo Dios por la palabra, por el Espíritu, no fue emoción, está escrito que por su llaga fuimos nosotros curados. Yo le creo a Dios que esa sanidad para mí, para mi hijo, para mi hija, para mi madre, para mi tío, esa sanidad llegará por el Espíritu Santo. Dígale amén con revelación a eso. Amén. Todo lo que pidas a Dios con fe, Él te lo va a dar, dice la palabra. Y te voy a dar otra razón más para que se te revele el amén, para que ames el amén con revelación. Sabes que a tu Señor y mi Señor tiene muchos nombres. El Verbo, de Antropos, la roca, todos los nombres, todos los tipos, los antetipos. Pero una de las cosas que más me impresionan en la palabra para este mensaje es que a mi Señor también se le llama el amén. ¿Sabías que a Cristo uno de sus nombres es el amén? Apocalipsis 3:14. Hablando el mismo Señor en letra roja, dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. ¿Quién está hablando? Cristo. He aquí el amén. Sí, he aquí el amén.
el testigo fiel. Ese es otro nombre del Señor. Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: si te faltaban razones para amar el amén, quiero que sepas que Jesucristo, uno de sus nombres es el amén de Dios. ¿Sabes que Jesús es el amén de Dios? Escucha, escucha. Jesús es el amén del Padre. Cristo es el amén del Padre. El Padre, cuando dijo amén, lo manifestó en Cristo. Su Hijo es el amén del Padre. Como el Padre dijo amén a la obra de amor para salvar al mundo, enviando a su Hijo. Él es el amén del Padre. Pero yo te quiero dar un versículo bíblico. Si no, te cambia de rato. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios, hablando del Padre, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿Qué dijimos que significa amén? El sí de Dios. El sí y en Él amén. En Él amén. Lo voy a decir hasta que se te revele. En el Padre, su amén es en Cristo. En Él amén. En Él amén. En Él amén. En Cristo es el amén del Padre. En Él amén. Y Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Mire cómo cierra Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La última palabra escrita en tu Biblia es amén. Es el amén de Cristo. Ese amén de Cristo está indicándote que todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. El amén de Cristo. Cristo es el amén de Dios Padre. El amén de hoy en adelante nunca más debe ser igual para ti. Debes comprender por qué el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice: porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Porque la predicación, según el apóstol Pablo, es la única que hará que el inconverso, que el indocto, que el simple oyente diga el amén. La predicación por el Espíritu es la única que va a desnudar los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Cuando tú prediques la palabra de forma sencilla o con tu testimonio, no será tu capacidad, será el Espíritu Santo por medio de la palabra quien producirá en esa persona el amén con revelación. Por eso, cada vez que usted va a llevar el mensaje, cada vez que usted va a decirle a una persona que reconozca a Cristo en su corazón, procure darle al menos una palabra de fe para que produzca en él o en ella ese amén con revelación. En esta noche, el Espíritu Santo nos ha entregado esta enseñanza que me daba la oportunidad, por medio de la enseñanza del don de lenguas, mostrarle a ustedes
que no era capricho del apóstol Pablo darle prioridad a la predicación, darle prioridad a que el simple oyente diga amén. Mayor es el que predica, mayor es el que profetiza, aquel que habla en lengua. Hermano, siempre aquel que lleve la palabra, aquel que lleve las buenas nuevas de salvación, siempre va a ser mayor para Dios. Escuche, hermano, no es que es mayor humanamente. Para Dios hay prioridad. Toda persona que no diga, no, eso no es conmigo, usted diga, eso sí es conmigo. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no sé. Yo lo creo por fe. No me aprendo los versículos, pero yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo escuché a mi hija predicando allá afuera. Yo no le escuché decir ningún versículo. Estaba hablando de la palabra de Dios. Dios te va a transformar, Dios te va a dar, es Dios, en Dios la fuerza, en Dios todo, en Jesucristo. No se preocupe por eso. Pero cuando Pablo dice mayor es el que profetiza, es que para Dios hay prioridad. Todo lo que usted pueda hacer predicando la palabra, diciéndole a otro, al menos Cristo te ama y te quiere bendecir. Envió a su Hijo unigénito para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que Jesucristo lo resucitó Dios de entre los muertos? ¿Lo crees? La persona dice, sí, lo creo. Lo creo. ¿Crees que Él está sentado a la diestra del Padre? ¿Lo crees? Si estás lleno del Espíritu y lo estás, vas a creer. Cristo viene con poder y gloria. Hará justicia ante el mundo y los malignos y nos va a levantar con poder. Seremos arrebatados y transformados. ¿Lo crees? Y Él va a decir amén. Y en ese momento se cumple la escritura que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De la misma manera que un día tú y yo estábamos así, por ahí, sin rumbo. La brújula se nos había dañado. No sabíamos cómo resolver las cosas. No sabíamos cómo enfrentar las pruebas. ¿Cómo se come esto, Señor? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo enfrento esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me ocurre esto? Así andábamos, hermanos. Así andábamos. Así andábamos. Necesitando de Dios. En camino de sombra de muerte, perdidos. Pero alguien, quien quiera que haya sido, hoy lo bendecimos. Diga, Señor, yo bendigo ese instrumento. Yo no sé, Señor, tú lo pusiste en mi vida. Esa persona llena de tu espíritu me habló de que tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Y entregué mi corazón ese día. Ese día por la palabra tú dijiste, Señor, entra a mi vida. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú resucitaste de entre los muertos y llevaste todos mis pecados. Tu Espíritu Santo me va a ayudar a enfrentar todo lo que yo no puedo humanamente, porque sin ti no puedo, Dios. Ese día alguien lleno del Espíritu Santo te predicó la palabra y tú dijiste amén. Y estás aquí y eres testimonio del poder de Dios que transforma. Y no hay nada que se esconda delante de la palabra de Dios. Padre, gracias, te adoramos y te bendecimos. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Que esta palabra, Señor, no retorne vacía, sino que haga el trabajo por el cual ha sido enviada. Gracias, Señor, por esta congregación que abre su corazón a la enseñanza. Ellos quieren ser edificados. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré.
dejes ni